seguimos donde nos habíamos quedado. Habíamos visto que la solución de la ecuación de Laplace para el campo gravitatorio la podíamos hacer mediante funciones armónicas. Estábamos buscando funciones independientes y habíamos visto que una manera de obtener las funciones independientes era mediante derivadas de una función que es 1 partido por r, es armónica y es la solución del campo gravitatorio para la masa puntual, y el resto de las soluciones lo podemos hacer derivando esta expresión, y para tener una manera de organizar las derivadas y que las funciones sean independientes, pues teníamos unas funciones en las que derivábamos un número de veces L y se repartía entre m veces de un operador que incluye la derivada respecto a x y la derivada respecto a y el resto, L menos m, lo derivábamos respecto a z. Habíamos visto cómo a partir de un elemento, el ILM, o sea, derivar el L veces de las cuales m respecto al operador complejo xy, podíamos obtener los elementos que están en la fila de abajo, justo debajo, a la derecha y a la izquierda. También hemos visto que esto simplemente se hace derivando. De estas tres expresiones podíamos despejar los valores de las derivadas en función de los elementos que están justo debajo en la fila de abajo, lo que nos permitiría obtener las tres componentes del gradiente, que es lo que necesitamos para calcular la aceleración. Lo que nos queda ahora es usar estas mismas expresiones para obtener relaciones de recurrencia, de manera que una vez que hayamos calculado una fila, sin necesidad de derivar, podamos calcular la fila de abajo. O sea, ir rellenando todos los términos que van formando un triángulo, porque cuando aumenta el número de derivadas, pues aumenta el número de elementos. Entonces se trata de rellenar todas las funciones que forman este triángulo, pero mediante relaciones de recurrencia, que en un programa pues es mucho más eficaz que andar haciendo derivadas analíticas, que no tiene sentido en un programa. Entonces lo que hacemos es coger la segunda de las expresiones, la que me permitía ir hacia la derecha, o sea, tener el mismo número, o sea, aumentar el número de derivadas, pero sin derivar más respecto a la z. Esto se trata simplemente de aplicar este operador a un elemento que se supone ya conocido. Entonces, a partir de la expresión simplemente se trata de derivar. Entonces, lo que hacemos es coger la expresión general que hemos visto que tienen estas funciones. Aquí, como estamos aumentando estamos derivando en una zona de la diagonal, en la diagonal superior, pues todas las derivadas son respecto de xy. O sea, lo que hacemos es particularizar para un elemento LL donde no hay derivadas respecto a z. O sea, sería ir moviéndonos en esta dirección. Como no hay derivadas respecto a z, la q que aparece aquí con todas las zetas que aparecen en el numerador al derivar respecto a z la r que hay abajo, que es la raíz de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, aquí no hay q, simplemente tenemos las x e y que aparecen al derivar abajo respecto a la x, el operador complejo que incluye la x y la y. Bueno, pues lo único que hacemos es aplicar este operador. Una expresión de esta forma, esto sería una constante, no nos metemos en ver cuál es esta constante, pues también se calcularía multiplicando por los índices, como vimos al principio. Pues primero derivamos con respecto a la x, derivamos arriba, pues esto sería L por el numerador, el denominador no lo dejamos, derivamos respecto a las x que haya en el denominador, pues esto aumentaría 1 la expresión, y como debajo lo que hay es una raíz, al derivar parecía una x arriba, pero también abajo aumenta porque queda una raíz más. O sea que en vez de más 1, aquí nos quedan dos, uno por derivar el denominador y otro por la derivada parcial respecto a x. Ahora hacemos lo mismo con respecto a la y, derivamos esta expresión respecto a la y, con lo cual nos quedaría la L, y esto lo multiplicamos también por el coeficiente de la y derivamos el denominador igual que antes, y ahora pues nos aparece la y por la y al cuadrado que aparece abajo. Como esto lo multiplicamos todo por la y aquí al derivar respecto a la y nos aparece su coeficiente, esto aparece y e y, cambia el signo y por lo tanto se va con este elemento. Y nos queda solo
estos dos términos que corresponden a la derivada del denominador respecto a la x y respecto a la y. Con lo cual, aquí al sacar factor común nos queda x, la y imaginaria por la y, pues nos quedaría otra vez un factor más. Con lo cual tenemos esta expresión. O sea, ¿qué es lo que hemos hecho al derivar esta expresión? Pues el coeficiente que había en el denominador y que aparece al derivar, dos términos más en el denominador, uno por derivar el denominador y otro por derivar respecto a la x y la y abajo, y multiplicar otra vez por esta expresión. Entonces tenemos ya una expresión de recurrencia que nos permite, cuando estamos en la diagonal superior, o sea, cuando todas las derivadas son respecto al operador complejo, pues nos movemos a lo largo de esta diagonal y la rellenamos completamente a partir del primer término, 0, 0, que es conocido porque es 1 partido por r. Es decir, coger la función armónica 1 partido por r y no derivarla. Este sería el término que estaría aquí en el vértice. Y entonces, a partir del 0, 0, vamos multiplicando por constantes el término imaginario x más y derivando por r cuadrado, pues es una relación que nos mueve a lo largo de la diagonal. Ahora cogemos la otra expresión que teníamos, la primera, que es derivar respecto a la z, es decir, bajar en vertical, y se la aplicamos también a un término de la diagonal principal, o sea, a un término que esté aquí arriba. Que todas las derivadas sean respecto al operador complejo x más y por la y. Entonces, al derivar respecto a la z, si es L y L son igual, estos dos se van, aquí me queda simplemente el 1, porque L y M son el mismo, y me quedaría simplemente que es el término que está en una fila de abajo. Si yo esto solo aplico precisamente lo mismo al término que está en la fila de abajo, cuando aquí tengo el L y L más 1, pues sustituyo estas expresiones y aquí me quedaría un 2. Esto sería, una vez que estoy aquí, en la segunda diagonal, coger un elemento de la tercera. Claro, ahora lo que tenemos que hacer es hacer esta derivada, para ver con qué relacionamos el término que buscamos. Pues bien, como estamos en la diagonal principal, la expresión que tenemos no tiene zetas, solo tiene arriba el número de veces que hemos derivado por este coeficiente y aquí pues el L más 1 que le hemos tenido que sumar. Y esto será una constante que de momento no nos importa porque se va a quedar igual. Al derivar respecto a la z, pues hay que tener en cuenta que no hay zetas en el numerador, solo están abajo, pues entonces derivamos el numerador y también a la derivada de la r que hay abajo con respecto a z, pues me queda una z partido por r, y el 2 que habría que multiplicar pues se va con el 1 medio porque hay una raíz. Con lo cual ya tenemos una expresión que nos da la derivada del término LL, de un término diagonal, en función del propio término LL. Y esto es el término de abajo, cambio de signo. Con esta expresión de recurrencia, una vez que hemos rellenado la diagonal principal, la diagonal de arriba, con la expresión que vimos en la transparencia anterior, pues con esta rellenamos la segunda fila. Y con esta relación pues ya tenemos las dos, la diagonal de arriba y la segunda diagonal. Lo único que tenemos que hacer es esta expresión la volvemos a derivar. Respecto a la z, derivamos la r cuadrado, pues 2r con la derivada de r con respecto a la z, pues es simplemente en r cuadrado es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, la derivada respecto a z es 2z. Ahora derivamos este término con respecto a la z, que es precisamente el que habíamos obtenido aquí, por lo tanto ya sustituimos la expresión de la derivada que obtuvimos particularizando esta expresión, y ahora derivamos esta expresión. La derivada respecto a la z, pues simplemente se va, y esta derivada respecto a la z, pues la sustituimos con esta expresión. Entonces aquí ya no hay ninguna derivada en esta expresión, no hay ninguna derivada analítica, simplemente lo que tenemos que hacer es despejar el término que nos interesa en función de los demás. Entonces, con esta segunda expresión que volvemos a obtener, ya tengo los términos de dos diagonales, la tercera diagonal, en función de los términos que están justo arriba. Y ya tengo la tercera, o sea, he rellenado tres diagonales desde el 0, 0 hasta el LL. La segunda, desde el 0, 1 hasta y la tercera diagonal. Lo que me hace falta es seguir yendo hacia abajo. Y para seguir yendo hacia abajo, lo que hacemos es estas mismas expresiones que hemos usado, particularizarlas
para un caso general. O sea, no ya en la primera, la segunda ni la tercera, sino un punto más abajo. Y llegamos a esta expresión, que es particularizar esto para un punto más bajo. Esta no lo hemos demostrado. Vamos a dejar parte de la demostración como ejercicio, pero esta expresión se demostraría por el método que los matemáticos llaman inducción completa. Entonces, una expresión que vale pues, para un índice n, de una sucesión, lo que se hace es comprobar que vale para 1. Lo hemos hecho ya, es esta primera. Comprobar que vale para 2, que es esta que hemos demostrado ya. Entonces, si vale para la primera y para la segunda, lo único que queda es, suponiendo que vale para un valor L, comprobar si vale para L más 1. Lo que se hace entonces es derivar esta expresión, como hemos visto en los dos casos anteriores, respecto a la z, porque se trata de ir yendo hacia abajo, se deriva respecto a la z y se comprueba que sale esta misma expresión, pero incrementando una vez más la L y dejando la M igual. Y una vez que se demuestra que supuesta para L vale para L más 1, pues entonces a partir de la segunda ya vamos rellenando todo el triángulo. Esa derivación no la hacemos porque es sencilla y queda como ejercicio. Y una vez que se aplica esta expresión, pues se rellenan todos los elementos de este triángulo, hacia abajo. Una manera alternativa sería rellenar de ceros una diagonal que estuviera por encima y aplicar solo las dos primeras expresiones o la primera para rellenarlo todo. O sea, se podría hacer ya para todas las expresiones. Bueno, pues con esto ya tenemos suficientes relaciones de recurrencia para que en un programa numérico no haya que utilizar ninguna derivada analítica. Simplemente lo que hacemos es partir de un valor conocido, que es 1 partido por r. Bueno, aquí tengo que especificar que no estamos calculando funciones, que no tendría sentido en un programa numérico. Lo que estamos calculando son valores de funciones. Es decir, en cada paso de integración, cuando estoy con un propagador de órbitas, estoy en un punto x y z y quiero saber la aceleración en ese punto, pues lo que hago es con esta x y z, que ya son valores numéricos, calculo la r, que también es un valor numérico, y la pongo aquí. Y esto ya es un valor conocido, numérico. Necesitaría también la serie de coeficientes que obtengo de un modelo. Eso es una tabla de un modelo gravitatorio que ya está hecho y que yo simplemente me bajo. Entonces, yo relleno todos los términos de este triángulo. Aquí está puesto para L igual a 4, pero las L's que necesito. Bueno, habría muchas más filas aquí abajo. Y entonces, con estos coeficientes, y una vez que he calculado todos los valores numéricos, insisto, no son funciones, son números lo que estoy calculando, pues entonces ya genero todo el potencial sumando todos estos elementos, cada uno multiplicado por sus coeficientes. Como son números complejos, parte real e imaginaria, solo me interesa la parte real. Entonces aquí tendría unas constantes complejas que ya están calculadas, yo solo uso, e iría multiplicando la parte real de la D por la parte real de cada I, la parte imaginaria de la M por la parte imaginaria de I, y la resta de las dos me daría el valor del campo gravitatorio. De todas formas, en general no me interesa el campo, lo que me interesa es la aceleración. Entonces, recuerdo cómo rellenaríamos esto, una vez que conozco 1 partido por r en el punto en el que estamos, la x, la y la z, pues aplicamos la primera relación, la diagonal, para rellenar esta. La segunda, rellenamos la segunda diagonal. Y con la tercera expresión rellenamos hasta abajo, todo. Y una vez que tenemos todo rellenado, por la definición compleja de los armónicos esféricos de orden m negativo, pues rellenamos esta fila de aquí, que la vamos a necesitar. Todo esto, ya digo, son números complejos, y esto lo vamos a necesitar para calcular los gradientes. Con las expresiones que vimos hace unas cuantas transparencias para calcular las derivadas parciales con respecto a x y z a partir de los términos de la fila inferior, pues calculo los gradientes. O sea, son 3 componentes, la parcial respecto a x, la parcial respecto a y la parcial respecto a z, que son las 3 componentes de un vector. Y por eso necesito esta otra fila. Para calcular los elementos que están aquí necesito toda esta fila.
Entonces, una vez que ya he calculado todos los elementos del gradiente, con estos coeficientes los multiplico cada uno por su termo, sumo con esta expresión, pero aplicada a los gradientes, y obtengo la aceleración gravitatoria que necesito. Y esa es la que uso para dar el paso de integración hasta el siguiente paso. Y esto lo hacemos sin necesidad de derivar nada. Hemos usado 3 relaciones de recurrencia. Una cosa que hay que decir es que si vais a los libros, por ejemplo, las tablas de funciones, el Abramovich y Stegun, por ejemplo, ahí aparecen otras muchas relaciones de recurrencia, no solo las 3 que hemos visto. Hay también relaciones de recurrencia horizontales, que a partir de esta diagonal podríamos venir hacia acá. Hay relaciones diagonales, pero en este sentido. Sin embargo, las 3 que estamos usando tienen la propiedad de que son estables. Es decir, yo siempre voy conociendo estos valores con un cierto error. Pues al aplicar estas relaciones de recurrencia, ese error no se multiplica. Lo mismo con la de segunda y lo mismo con la vertical. En cambio, las relaciones de recurrencia, que no hemos visto aquí, pero que están en los libros y os las podéis encontrar por ahí, la diagonal hacia la izquierda y la horizontal hacia la izquierda son inestables. O sea, un pequeño error aquí se va multiplicando y entonces cuando tenemos muchas valores de L relativamente grandes, pues estos valores ya no tienen sentido porque tienen muchos errores. Mientras que las 3 que hemos estado aquí son estables y se pueden usar perfectamente. Hay que recordar que como lo que nos interesa es el vector aceleración, una vez que hemos decidido que necesitamos una cierta L, por ejemplo, L igual a 20, tengo que calcular la fila 21 para poder calcular el vector aceleración. Bueno, algunos comentarios es que en esta expresión que hemos visto, las relaciones de recurrencia, la parte complicada está aquí, en los polinomios de Legendre, porque la parte que afecta al binomio imaginario en el denominador son triviales, es dividir o multiplicar por números complejos. Toda la complicación está aquí. O sea que esas relaciones de recurrencia en realidad son las mismas relaciones de recurrencia que se aplican para los polinomios de Legendre, y por eso hacía mención a las tablas de funciones, donde se habla de las funciones de Legendre y los polinomios de Legendre, y son estas mismas relaciones que hemos visto y que se aplican. Luego, naturalmente, hay que multiplicarlas por el complejo, dividirlas e ir multiplicando por estos números naturales, números enteros, porque algunos pueden ser negativos, para dar los valores correspondientes a las derivadas. Pero, ya digo, aunque las relaciones corresponden a los polinomios de Legendre, la parte del binomio y la otra pues son triviales, es multiplicar y dividir. Otra cosa que vamos a hacer ya es relacionar lo que hemos estado haciendo en cartesianas, con la X y la Y y la Z, con las soluciones que encontramos en la mayor parte de los libros y que tienen pues, un poco más, aunque luego las relaciones de recurrencia sean más sencillas en cartesianas, la interpretación del resultado y los valores que tenéis en la mayor parte de los libros están en esféricas. Entonces, lo primero que hacemos es normalizar, porque fijaos que cuando hemos ido rellenando estos triángulos, en estos triángulos, en las expresiones que tenemos aquí, en las expresiones generales, a ver si volvemos a ellas, una expresión general cualquiera, esta, aquí vemos que esto está dividido por la R y multiplicado, o sea, las dimensiones es que esto por debajo está aumentando con R elevado a L. Como el potencial tiene dimensiones de 1 partido por R y la aceleración de 1 partido por R cuadrado, cuando vamos a sumar todos los términos, en las constantes tiene que haber también elementos dimensionales, para que la suma tenga dimensiones de aceleración o de potencial, según estemos calculando. Eso quiere decir que el manejar modelos sería una cosa de locos, porque habría que especificar si estamos usando metros, si estamos usando kilómetros, si estamos usando pies o yardas, para los pies para los americanos. Y claro, habría que usar muchos modelos. Además, como estamos manejando magnitudes muy grandes, son movimientos orbitales,
del orden del radio, varias veces el radio de la Tierra, aquí se generan unos números enormes. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer es adimensionalizar estos términos para que no vayan creciendo y para que los coeficientes que vayamos a usar sean siempre los mismos para todos. Entonces, lo que se hace es coger una distancia, que normalmente es el radio ecuatorial de la Tierra, y que es parte del modelo, de manera que esta parte ya queda adimensional. Aquí lo que hacemos es introducir este término, que es la proyección en el plano ecuatorial del vector posición. Parte la dividimos por aquí y parte la ponemos en el numerador de la R que queda y que multiplica al coeficiente. Aquí ya está metida la R, con lo cual esto ya es adimensional. Con esto es adimensional, esto es adimensional, y aquí metemos esta constante radio ecuatorial, con lo cual estos términos ya quedan adimensionales. El primer factor que nos queda es un 1 partido por R, que sería el término 0, y ese lo dejamos porque es el que va a dar las dimensiones de todo el término, de toda la suma, que es un potencial, o si estamos con los gradientes, 1 partido por R cuadrado que dará la aceleración. El poner las formas, esto así, no es caprichoso, sino que de lo que se trata es de relacionarlo con las coordenadas esféricas. Entonces, aquí lo que nos queda es una dependencia con la R. Estos binomios complejos, una vez que los dividimos por la proyección, la distancia horizontal hacia esta proyección, pues fijaos que lo que nos está quedando aquí son senos y cosenos de la longitud. Esto sería X partido por este término, aquí me queda el coseno de psi, donde psi es la longitud. Y partido por esta distancia es esto es el seno de la psi. O sea que aquí lo que me queda es e elevado a i psi, que es la longitud en coordenadas esféricas. Este término, pues simplemente lo dejamos multiplicando al polinomio de Legendre, y lo que me queda aquí, z, la z partido por la r, es el seno de la latitud. Con lo cual, aquí queda una función de r, y aquí lo que me va a quedar es distancias, longitud, y aquí unas funciones de la latitud, que si estos son los polinomios de Legendre, y cuando lo multiplicamos por lo que nos queda aquí, que es 1 menos el seno al cuadrado, el coseno al cuadrado de la latitud. Pues al final aquí nos queda una función de la latitud, que son las funciones asociadas de Legendre. Con lo cual conectamos la expresión en cartesiana con la expresión en esféricas, que ya os he comentado que es la más corriente en los libros de mecánica orbital, aunque es un poco más difícil para las relaciones de precesión. Bueno, algunas cuestiones más ya de comentarios. Pues las funciones asociadas de Legendre, ya hemos visto que las relaciones de recurrencia que hemos estado usando afectan sobre todo a los polinomios, pues también existen las funciones de recurrencia para las funciones asociadas de Legendre. De todas maneras, si vamos a usar las relaciones en cartesianas, esto no necesitamos usarlas. Entonces, el sistema las recurrencias que hemos estado aquí son las de un artículo, que es el de Cunningham, y el artículo de Cunningham, pues creo que os lo comenté el otro día. Hay una forma ya adaptada por Montenbrook, el libro de órbitas de Montenbrook está en las referencias, pues da una forma que ya está adaptada directamente a la aceleración. Entonces son 3 expresiones, una de recurrencia para la componente x de la aceleración, otra para la componente y otra para la componente z, todas multiplicadas por sus coeficientes. Con lo cual, esa no voy a decir nada, simplemente os apunto al libro de Montenbrook, y ahí podéis ver las relaciones de recurrencia, que yo creo que para hacer un programador de órbitas, a mí es la que me gusta más. En vez de usar esta de Cunningham, que no es de aquí, la de Cunningham, que es la que tenéis aquí en las transparencias, tiene la ventaja de que se ve claramente cuál es el razonamiento detrás, cómo sale esto, y luego pues la adaptación que hace Montenbrook me parece a mí más práctica para usarla en un programa.
Aquí pues tenéis la relación entre los polinomios de Legendre y las funciones de Legendre, que para m igual a 0 coinciden. ¿Por qué? Porque el término que se multiplica, esto aquí lo que tenemos es 1 menos el seno, este es el coseno. Coseno de m pues es 1. Cuando la m es 0, entonces ese término es 1. Y nos quedarían pues simplemente las funciones. Esto lo transformamos en senos y cosenos y esto es en la R. Y esta es la solución que se obtiene cuando se hace por separación de variables en esféricas, que es la que tenéis en los libros de ecuaciones diferenciales. Una parte que depende de la R, una parte que depende de la longitud y otra parte que depende de la latitud. Y esto pues en cualquier libro de ecuaciones diferenciales pues lo veis como una solución de la ecuación de Laplace por separación de variables en esféricas. Otra cuestión que hay que comentar y es importante, iré haciendo algunos cuantos comentarios sobre la aplicación práctica. El asunto es que las funciones de Legendre se disparan. Y bueno, tenía por ahí unos cálculos hechos con Maple, cuando estamos usando valores adimensionales en las funciones de Legendre. Para 4 pues estamos al orden de 1000 y para 6 estamos en el orden de 10.000 y para 10 ya empezamos por 10 elevado a 7. O sea, estos valores se hacen enormes. Entonces lo que se hace es normalizarlos mediante la integral de la función multiplicada por su compleja, porque estamos hablando de números complejos, aunque luego usemos las partes reales y las partes imaginarias por separado. Entonces lo que se hace es hacer 1 esta integral y el resultado de esta integral en la raíz, porque como estamos multiplicando esto sería un cuadrado, esa raíz es lo que usamos como factor de normalización. Fijaos que aquí el factorial del denominador es mayor que el del numerador, por lo tanto esto es un valor que va disminuyendo y esa disminución compensa lo que crece este valor. Con lo cual usamos las funciones asociadas de Legendre ya normalizadas con ese término. Eso tiene la ventaja de que no tenemos problemas con el cálculo numérico cuando puede hacerse el número tan grande que no quepa en los registros. Si estamos usando float, pues eso se va enseguida. Si estamos usando un doble, pues queda un poco más. Pero si no usamos doble, al llegar al término 40 ya ya hay un overflow. No cabe en el registro. Por eso se usan valores normalizados. Las constantes también hay que normalizarlas. Y eso es otra advertencia con esta normalización. Este factor de normalización es el que se usa en la gente que usa la solución para campos gravitatorios. Como la ecuación de Laplace también es la ecuación del campo electrostático y es la ecuación del campo magnético, hay modelos similares a este, por ejemplo, para el campo magnético de la Tierra. Pero como lo usan gente que viene del campo de la electricidad, la normalización es distinta. E incluso dentro del campo de la gente que usa el campo gravitatorio, según que se use para espacio o para geodesia, hay diferencias. Entonces hay que usar la normalización correcta para el modelo gravitatorio que estamos usando cuando lo usamos para órbitas. Eso es algo que hay que tener en cuenta. Bueno, pues aquí hemos dejado solo la parte que depende de los ángulos. Y hemos quitado ya la parte que depende de la distancia. La parte que depende de los ángulos, que se llaman los armónicos esféricos, sin el término sólidos, pues son funciones aquí lo tenéis, son funciones de la longitud y de la latitud. Y esas funciones pues la podemos representar sobre la esfera. Cogemos una esfera de radiounidad y aquí vamos pintando, en función de la phi y la psi, los armónicos. Entonces, lo que tenemos es, según el número de derivadas, si yo derivo la parte que depende de la z, pues tendría, según los meridianos, o sea, que es lo que afecta a la latitud,
un número de oscilaciones que depende del número de derivadas. Y para la parte que depende de la longitud, tendría el resto, o sea, la m, que son las derivadas respecto a la xy, me daría el número de entrantes y salientes que tengo a lo largo del ecuador. Aquí entonces tendríamos, pues para 1, cuando derivo respecto a la z, pues tendría aquí en rojo sale y aquí abajo, o sea, tendría un máximo y un mínimo porque solo tengo una derivada. Aquí 0, porque esto es el 1 partido por r. Este término estoy derivando solo respecto a xy, no hay derivada respecto a la z, está en la diagonal. Entonces, a lo largo de un de un paralelo, tendría una zona en la que sale y una zona en la que entra. Aquí, en L2, en esta zona, pues solo derivo respecto a la z, tendría una zona que sale, otra que entra y aquí abajo otra que sale. Aquí, que solo derivo respecto a la x y la y, por lo tanto solo me aparece el seno, tendría un saliente, un entrante y un saliente. O sea, dos salientes porque derivo dos veces. Y aquí, como derivo una vez respecto a la z y una vez respecto a la x, pues tendría, si yo me cojo un meridiano, solo tengo un saliente, y si sigo un paralelo, pues también solo tengo un saliente. Y conforme voy aumentando el orden, pues tendría lo mismo, un número de ceros, y entrantes y salientes que, según los meridianos, que depende del número que derive respecto a la z, y un número de entrantes y salientes según los paralelos, que depende del número de derivadas respecto al término complejo x e y. O sea, los senos y cosenos de la longitud y aquí el seno de la latitud. De todos estos términos, el más importante es este, el que corresponde al achatamiento terrestre, pero con signo negativo, o sea, que esté hundido por los polos y saliendo. Esto lo hemos representado, aquí tendréis uno más grande con un número de entrantes y salientes que va a depender de las derivadas respecto a la z y un número de entrantes y salientes que va a depender de las derivadas respecto a la x. O sea, aquí L igual a 10, M igual a 5, quiere decir 5 derivadas en un sentido y 5 derivadas en otro. Esta solución está ahora como saliendo y entrando sobre la esfera de radiounidad. Pero yo podría representar también directamente los armónicos esféricos, de manera que cuando son positivos salen hacia afuera y cuando son negativos entran por el otro lado. Y estas expresiones, estas formas, os resultarán conocidas de química, porque son también las expresiones de los orbitales de los átomos. Concretamente, el átomo de hidrógeno, pues vamos a una serie de orbitales que son estas mismas expresiones, pero en vez de pintarlos sobre una esfera de radiounidad, los pintamos directamente sobre cero. Bueno, eso en cuanto al sentido que tienen estos armónicos y que de alguna manera, esto representaría que haya como una masa que sobresale y una masa que queda dentro. Pero esa masa que sobresale no hay que confundirla con el tema de la Tierra y los océanos, porque eso está en equilibrio hidrostático. Corresponde más bien a distribuciones de masa interiores o dentro de la propia corteza, sin confundirlo con lo que es la forma del geoide, que aproximadamente es esta. Bueno, la forma corriente que veis en los libros ya en coordenadas esféricas, pues tiene la parte que depende de la R, normalizada con el radio ecuatorial de la Tierra, la parte que depende de la longitud, con senos y cosenos de m lambda, y la parte que depende de la latitud, con las funciones asociadas de Legendre, cuyo argumento era z partido por r, que es el seno de la latitud. Todos estos términos se multiplican por los coeficientes. Antes había hablado de unos coeficientes complejos D, pues tienen una parte real, C, y una parte imaginaria, S, que obviamente es el coeficiente que multiplica al coseno y el coeficiente que multiplica al seno de su propio orden y grado. Una cosa que podéis ver es que como esto va multiplicando al coseno de ml y el seno de ml, los de 0, todos los que tengan m igual a 0, no hay senos. Estos son todos 0 porque el seno de 0 pues es 0, mientras que aquí el coseno me quedaría una constante. Entonces, a la hora de sumar todos los términos,
pues esto lo sumaría para la m, es decir, el número de derivadas con respecto a la x e y, que está representada mediante la longitud, y esto lo sumaría para el L, y eso ya afecta a todo, afecta también a la R. La m solo afecta a esta parte, la que depende de los ángulos. Y para 0, como los senos de 0 por m, estos se quitan, pues la parte 0 de los cosenos se puede sacar fuera, y a eso se le suele llamar J. Son los CL0, sacamos el primer término, y aquí en vez de sumar a partir de 0, sumamos a partir de 1. El término 0 solo tiene este término. El porqué de esta separación pues es una cosa muy práctica, y lo veremos cuando se estudie la aplicación del método de perturbaciones a este campo gravitatorio. Si yo tengo en cuenta esto en un método de perturbaciones, aquí me aparece el tiempo, porque esto es la longitud, y como la Tierra está girando, con un giro predecido, pues esto es un omega por t. Aquí, donde esté la longitud, me apareciera un omega t. O sea que esta parte del potencial, cuando yo quiero meterlo en las ecuaciones de Delaunay, por ejemplo, o en las ecuaciones las planetarias de Lagrange, aquí me aparece una función del tiempo. Entonces ya no es un potencial conservativo, porque el propio giro de la Tierra en algunos sitios se está tirando, en otros se está empujando, y eso puede estar metiendo o quitando energía en la órbita del satélite. O sea, es un potencial dependiente del tiempo. Mientras que este es independiente del tiempo. O sea que, para simplificar, es bastante corriente que esto se desprecie para las primeras aproximaciones y nos quede solo esto. Entonces, hay soluciones. Esta parte es conservativa porque es un potencial constante, o sea que no depende del tiempo, solo depende de la posición. Por lo tanto, es bastante corriente que haya soluciones más sencillas que solo usen la J. De hecho, en el ejemplo que veremos de perturbaciones, solo se va a tener en cuenta el término de la J. Cuando se mete todo esto, pues ya al final lo que hay que hacer es una integración numérica o las ecuaciones de Gauss, porque no es conservativo por el efecto del tiempo. El potencial completo, ya sumándolo todo, pues tendría esta expresión, donde hemos sacado aquí los términos J, que solo dependen de la latitud, de orden 0, y aquí quedarían los que dependen de latitud y longitud. Y esta es la expresión clásica, se saca el término principal, que corresponde a la masa puntual, que sería la que multiplica por la 1, y todo esto va multiplicado por... Aquí, como estamos normalizando con la R, toda esta parte es adimensional, senos y cosenos, y la R siempre va adimensionalizada con el radio ecuatorial terrestre, con lo cual se asegura que las dimensiones sean las correctas. Una cuestión práctica aquí es que normalmente esto va normalizado. Si eso lo normalizo, estas hay que normalizarlas también para que el producto sea el mismo. Entonces, en la práctica, ¿cómo usaría esto? Pues necesito un modelo que me dé estos coeficientes. Y esos modelos pues han ido progresando a lo largo del tiempo. Yo recuerdo cuando todavía estaba haciendo la tesis, era muy difícil encontrar los coeficientes. Solo había un libro donde, en una reunión de un comité científico de la Agencia Espacial Europea, había un autor que, con gran escándalo de todos los sectores militares, dio hasta 8 términos. Y eso nos pasábamos las fotocopias de ese modelo que se veía en una reunión del COSPAR, y eso se pasaba. Algunos profesores más vinculados a la cosa militar pues no querían dártelos. No, esto sirve para los misiles, esto no se debe usar y tal. Bueno, nos pasábamos las fotocopias. Luego eso se ha ido haciendo público, habiendo modelos cada vez más precisos, y el número L pues es una cosa que ha ido aumentando. Ya en los años 90 NASA recomendó el modelo EGM96, que ya 96 es el año, el más reciente es el EGM08. La Agencia Espacial Europea pues también ya en los años 90 y a principios de 2000 lanzó sus propios satélites y empezó a tener también sus propios modelos, los Eigen, y en estos momentos es que ya le sobran a uno los modelos. Si vamos a una página aquí. Esta es la página de un instituto que depende de la Universidad de Potsdam, pero que participan muchas universidades europeas,
en la que se recogen los datos de los satélites gravimétricos de las misiones que ha ido lanzando la Agencia Espacial Europea y otros muchos, ¿no? Entonces aquí hay una tabla de modelos gravitatorios, ¿no? A ver, vamos aquí, en el año 96, aquí está el EGM96, que es uno de 360. Aquí está una cosa muy interesante, el EGM96S, con solo 70, y está hecho solo con datos de satélites. Aquí arriba os dicen que son estas siglas, ¿no? A, altimetría, o sea, la altura del terreno medida desde un satélite. S, siguiendo órbitas de satélites gravimétricos. G, pues son datos medidos sobre la superficie, o sea, con un gravímetro. Y T, pues con teodolitos y topografía a partir de cómo se hacían los planos, ¿no? Entonces, el modelo que recomendaba NASA allá por los años 90, el EGM, aquí está, el EGM96, es un modelo con 300L igual a 360. Para cálculo de órbitas de satélites, esto es una pasada. Por eso existe el EGM, que está truncado, pero está optimizado con datos de satélites. O sea, nunca vamos a necesitar más de L igual a 70 para órbitas de satélite. Y ahora os comentaré por qué. Esto ha ido mejorando, por ejemplo, el EGM, luego el más reciente es el desde 2008, pero esto que no se le ocurra a nadie usarlo para órbitas de satélites, son 2000 y pico de términos, o sea, no tiene sentido. Cuando la Agencia Espacial Europea empezó a tener sus propios satélites, pues empezaron a recomendar los modelos, por ejemplo, este ha estado recomendado, el GL4C, ha estado recomendado por la Agencia Espacial Europea para todos los cálculos gravimétricos basados en satélites de este modelo. Y también un conjunto más pequeño, basado solo en órbitas de satélites, para cálculos de perturbaciones orbitales. Este se puede usar para geodesia, para muchas cosas, pero para lo que a nosotros nos interesa, para propagar órbitas, pues basta con estos valores, ¿no? Y aquí hay que hacer pues algunos comentarios prácticos de cómo se usan estos valores. Aquí en las transparencias tenéis los valores del EGM96. Este es el factor de normalización. Importante que aquí hay que decir, para el término M es un valor y para M es... De manera que hay que ver primero si los coeficientes están normalizados. Porque como vamos a usar armónicos normalizados, los coeficientes hay que normalizarlos con la forma inversa. O sea, se multiplican por estos valores. Entonces, esa es una de las primeras cosas que hay que ver. ¿Están normalizados o no? Tengo ya aquí descargado uno de los modelos, el Eigen. A ver si me deja abrirlo. A ver si esto... Este es el fichero que uno se baja de esta página o de cualquier página que tenga los modelos y vamos a ver, bueno, esto es la descripción de qué es lo que... Y aquí datos prácticos. El campo gravitatorio, una cosa importante es que el modelo lleva su propio valor de mu y su propio valor del radio terrestre. Y es importante que en los cálculos gravitatorios se usen esta mu y esta r. De manera que en un propagador de órbitas, pues si yo estoy usando otros modelos distintos, puedo estar usando varios modelos, varios valores para la mu y varios valores para el radio ecuatorial. Porque para todo el cálculo gravitatorio necesito usar este valor. Aquí están los valores de C y estas son las desviaciones típicas para saber el error que tienen. Como veis, aquí está la L y la M, son 0 todos los valores. Entonces uno se bajaría este fichero y esto lo va leyendo y va metiendo en dos triángulos el coeficiente de los cosenos y el coeficiente de los senos. Y con esos triángulos, aquí pues no hay que pasarse porque estos son, bueno, 150, yo metería solo 70, no haría falta más. Eso ya tiene uno en una tabla los coeficientes. Y luego el otro triángulo, ese lo tiene que calcular para cada R, para cada X y Z hay que calcularlos. Entonces aquí lo que hay que ver es si están normalizados,
Normalmente están ya todos, aquí dice, fully normalized, efectivamente. Esto ya los puedo usar directamente con las funciones normalizadas. Y otra cosa importantísima, bueno, relativamente importante, ¿no?, es el tema de las mareas. Aquí ha habido un cambio desde los años 80 hasta el 2000 y pico, y es que, claro, la precisión con la que se puede conocer la posición de un satélite ahora, gracias al seguimiento por láser, es tal que cuando se hace un propagador de órbitas, pues hay que tener en cuenta también el efecto de las mareas. O sea, el efecto del Sol y la Luna no solo afecta al mar, que son las mareas que conocemos. Toda la masa de la Tierra, que es semifluida, está afectada por las mareas, y la atmósfera también. Entonces, en los modelos más antiguos, como el JGM, el que mencionaba antes, pues nadie se planteaba, porque ni había potencia de cálculo, ni se podía conocer el satélite con esa precisión, nadie se planteaba que en el campo gravitatorio se metiera el efecto de las mareas. Ya cuando llegamos a los años 90, ya empieza a seguirse los satélites con más precisión, empieza a haber modelos detallados de las mareas, que como son gravitatorios, también son modelos armónicos esféricos. Lo que pasa es que también hay que meter una función del tiempo, que son la posición de la Luna y del Sol. Entonces, en los modelos antiguos estaba incluido el término cero del efecto de las mareas. El Sol y la Luna dando vueltas respecto a la Tierra, conforme se ven unos ejes fijos a la Tierra, pues ese movimiento gravitatorio produce un achatamiento de la masa de la Tierra, del mar y de la atmósfera constante. Y luego ya aparecen los términos que dependen del tiempo. Ese término cero de las mareas normalmente se metía aquí en los modelos antiguos. Es lo que dice, sistema de mareas. Aquí vendría zero tide, o sea, término cero incluido. Conforme avanza, conforme van mejorando la potencia de cálculo y la manera de seguir el satélite, ya el que hace un campo gravitatorio dice, bueno, si va a usar un modelo de mareas, pues mejor que el término cero lo meta en el modelo de mareas. Porque ya estos modelos tan precisos no tiene sentido usarlos si no se usa también el efecto de las mareas. Entonces, time free quiere decir no está metido el término constante de las mareas, porque ya se supongo que usted va a usar su propio modelo de mareas. Entonces, a lo mejor para un cálculo de precisión media compensa no usar estos modelos tan precisos, sino usar un modelo más antiguo que tenga también el efecto zero tide, como los JGM. Son más antiguos, pero tienen el efecto zero tide. O sea, estos términos, estas cuestiones prácticas hay que tenerlas en cuenta, el ver si están normalizados, asegurarse de que use los valores de la mu y de la r propios del modelo que estoy usando, y ver si me compensa usar un modelo de mareas o si no me compensa tanta precisión y uso un modelo más viejo que incluya ya el término de las mareas, que quizás sea un poquito más preciso. Eso en cuanto al... Y queda todavía antes algún término práctico más, que ahora comentaré enseguida. Bueno, pues hemos visto hasta ahora niveles de precisión. Primero, un modelo esférico, la Tierra como una masa puntual o con simetría esférica. Luego podemos tener un modelo más, siguiente nivel, en que tenga en cuenta el efecto de la latitud, pero sin tener el efecto de la longitud, que va a depender del tiempo. Y de esto el primer término sería el J2, que es el achatamiento terrestre, que es el principal, porque es del orden de una milésima respecto al término esférico. Y ya, si quiero más precisión de una milésima, pues tendría que meter los otros términos que sean del orden de 10 a la menos 6. Y aquí queda el uso, ya hemos visto cómo sería, queda también un término práctico que no lo tenéis en los apuntes y os lo voy a comentar de otra manera. ¿Cuántos términos tengo que conservar? Eso también es una cuestión práctica que la voy a comentar con unas transparencias que tenía por ahí. Esto... Hay una cuestión que se llama la regla de Kaula, que es una regla empírica. Aquí tiene representados los puntitos verdes,
son los coeficientes del seno y los puntitos rojos los coeficientes del coseno. Este es el modelo JM2, la versión específica para cálculos de satélites, hasta 70, porque para satélites no compensa usar más. Entonces, una cosa que vio Kaula de manera específica es que los coeficientes van disminuyendo conforme aumenta el número. Y él sacó una regla empírica que es esta. Esto se aplica a los coeficientes. Esta rayita quiere decir que están ya normalizados con la normalización propia del campo gravitatorio para efectos orbitales. 10 a la menos 5 partido por L cuadrado. Es esta curva, es un 1 partido por L cuadrado. O sea, ese es la disminución de la magnitud de los coeficientes. Cuando yo llego al último término del coeficiente, todo lo que esté por aquí abajo es ruido. O sea, todo esto, o sea, aquí hay términos que seguiría por aquí y que no están incluidos. Por lo tanto, ya eso es un error que estoy cometiendo. Por lo tanto, todo lo que esté por aquí abajo no tiene sentido, o sea, es lo que se llama ruido, porque estoy despreciando términos que vendrían aquí y que tenían esa misma magnitud. Entonces, ¿qué precisión consigo según la regla de Kaula? Pues la precisión que consigo es la magnitud del último coeficiente que haya. Y para no andar buscando coeficiente, pues simplemente se sigue la regla de Kaula. Bueno, eso me permitiría ver hasta qué coeficientes compensa. Por encima de este valor o por debajo no tiene sentido. Segunda cuestión, el factor de atenuación. Resulta que el término gravitatorio principal disminuye con 1 partido por R, el potencial, y lo que realmente nos interesa, que es la aceleración, 1 partido por R cuadrado. Bien, los siguientes armónicos, respecto a ese factor principal, cada término tiene una R más. Por lo tanto, se van atenuando, conforme aumenta la R, disminuye su valor relativo al término principal. Con eso ya tenemos una herramienta para ver hasta dónde puedo llegar. Yo aplico la regla de Kaula. ¿Hasta dónde llega mi modelo? Hasta 70. Pues todo lo que esté por debajo del valor 70 no tiene sentido. Y ahora aplico el factor de atenuación, que es la regla de Kaula, lo que de por sí se atenúan los coeficientes, y el factor de atenuación, que es el que cada elemento, cada término de orden superior se va atenuando respecto al principal. Entonces yo calcularía, como en el factor de atenuación aquí aparece el radio de la órbita, para cada órbita de interés yo calcularía este producto. Entonces, por ejemplo, una órbita baja de 400 kilómetros, pues calculo el 10 a la menos 5 partido por L y el término dividido por R del factor de atenuación y pinto aquí la curva en función de L. Esto quiere decir que a partir de este punto, la información que yo obtengo está por debajo del nivel de ruido. Luego, todo esto es inútil, porque ya aquí estoy despreciando cosas más precisas. Eso quiere decir que para una órbita de 400 kilómetros de altura, por encima de 28 armónicos no tiene sentido, ya es ruido. Cojo una órbita más alta, GPS, 20.000 kilómetros. Para ese radio lo meto en el factor de atenuación y calculo el factor de atenuación multiplicado por el término de Kaula. Llegaría hasta aquí. Esto es del orden de 6 o 7. Es decir, que para una órbita GPS, L igual a 6 es el máximo que cogería, porque por encima ya no me está dando información ninguna. Para una órbita geoestacionaria, pues meto el radio en el factor de atenuación, calculo esta curva y esto cortaría aquí entre 4 y 5. Con lo cual, en una órbita geoestacionaria, pues no me compensa un L mayor que 5. Entonces, este cálculo lo haría para cada tipo de órbita y para cada modelo. Aquí estoy usando el modelo J. Si estoy usando un EGM, esto iría mucho más y bajaría. En un modelo más preciso, pues puedo poner más términos porque este término estaría más abajo. El nivel de ruido estaría más abajo. Bueno, estos son factores prácticos de cómo usar estos modelos que estamos usando, y lo que nos queda, que ya lo veremos el miércoles porque tenemos tiempo, es otra aplicación concreta, que es la fórmula de Kaula, que lo que permite es relacionar estos términos muy abstractos del coeficiente con otros términos que tienen un sentido físico claro, como son los momentos de inercia y los productos de inercia y el centro de masas.
pero eso ya lo dejaremos aquí, y esa aplicación o esa interpretación física pues ya la veremos el miércoles. Yo creo que aquí os debe haber quedado una idea general de cómo usar estos modelos. Recuerdo principalmente que de todas estas formas yo recomendaría coger el libro de Montenbrook y usar las recurrencias que ya dan directamente los términos X y Z de la aceleración. Son estas mismas recurrencias, pero ya aplicadas directamente a la aceleración. Lo podéis ver, ya os digo, en el libro de Montenbrook, que están las referencias. Y, bueno, pues recordad que lo que vamos a hacer luego, todo esto sería para el cálculo numérico, y en las soluciones analíticas aproximadas nos vamos a quedar aquí. Porque si metiéramos términos que depende del tiempo, pues ya no podríamos usar las ecuaciones de Lagrange, no podríamos usar las ecuaciones de Delaunay que estamos usando el Hamiltoniano. Y aquí lo dejamos, ya es la hora. Os recuerdo que yo ahora, en estas 2 horas, pues estaré viendo los mensajes que haya en el foro de tutorías y contestando las dudas que haya. Y a la 1 me vuelvo a conectar en este mismo grupo de Teams para la gente que quiera venir a tutorías y preguntar cosas. El miércoles pasado vine y no apareció nadie. Entonces yo a la 1 empezaré la sesión, esperaré 1/4 de hora o así, y si tampoco viene nadie, pues cerraré. Y si no, pues aquí estaré a vuestra disposición. Pues esto es todo. Si no hay ninguna cuestión, ninguna pregunta, pues paramos la grabación.